Cuando mi esposa murió, mi hijastro heredó nuestra casa y $27.50 millones. Luego me echó diciendo, busca otro lugar donde morir, ya no eres útil. Días después, el abogado se rió, ¿siquiera leíste el testamento? Mi hijastro palideció porque el testamento decía. Estaba parado en mi propio porche, con una maleta a mis pies y la lluvia fría empapando mi chaqueta, cuando mi hijastro cambió las cerraduras y gritó a través de la puerta. Busca otro lugar donde morir, Frank. Ahora eres inútil. Por un momento, honestamente pensé que lo había escuchado mal. El duelo hace cosas extrañas a tus oídos, distorsiona el mundo. Pero entonces el cerrojo hizo clic de nuevo. Lento, deliberado. Y supe que había escuchado cada palabra perfectamente. La luz del porche seguía siendo la que yo había instalado el verano pasado. Recordé estar parado en una escalera bajo el calor, con Marjorie sosteniendo la linterna abajo, burlándose de mis rodillas que empezaban a fallar. Ahora la luz zumbaba débilmente, proyectando un círculo amarillo pálido alrededor de mis zapatos, como un reflector que no había pedido. Evan, dije, y mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Solo hablemos. La puerta se abrió apenas una pulgada. Pude vislumbrar su rostro, una sonrisa, ojos inexpresivos. 41 años, vestido como si se dirigiera a un almuerzo de negocios, en lugar de estar echando a su padrastro de la casa en la que había vivido durante 25 años. Ya no vives aquí, dijo. Mamá se aseguró de eso. Entonces hizo algo que todavía hace que me duela el pecho cuando pienso en ello. Se agachó en la entrada y recogió una pequeña caja de cartón. La caja de Marjorie, la que ella guardaba en la mesa del pasillo. Adentro estaban sus tarjetas de recetas escritas a mano, amarillentas en los bordes, y un puñado de fotos viejas, nuestra boda en el juzgado de Joliet, un día de acción de gracias de hace años cuando Evan todavía sonreía en las fotos. Evan miró la caja, luego a mí, y la dejó caer en el bote de basura junto a la puerta. La tapa se cerró con un estruendo metálico. Sentí que algo se desgarraba dentro de mi pecho, agudo y repentino. Di un paso adelante sin pensar, con la lluvia salpicando los dobladillos de mis jeans. Eso era de tu madre, dije. Ella está muerta, espetó. Y tú no eres mi familia. La puerta se cerró de golpe. El cerrojo giró. Y eso fue todo. Me quedé allí parado más tiempo del que debía, lo suficiente para que el viejo señor Orr, de la casa de al lado, abriera un poco su cortina y luego saliera a su propio porche, fingiendo revisar su correo. Frankie, llamó suavemente. Esto no está bien. Asentí, porque si abría la boca, podría haber dicho algo que no podría retirar. O peor aún, podría haber suplicado. Me agaché y saqué la caja de la basura. El fondo estaba húmedo, pero las tarjetas seguían ahí. La letra de Marjorie. Pulcra, cuidadosa, un poco inclinada hacia la derecha. Pastel de carne, sopa de pollo, pastel de manzana con una nota al margen, a Frank le gusta con extra canela. Mis manos temblaban mientras colocaba la caja en la parte trasera de la camioneta. La camioneta era de ella. Una Ford F-150 destartalada. Se negó a deshacerse de ella incluso después de jubilarse. Todavía funciona, decía siempre. Igual que yo. Me subí al asiento del conductor y me quedé allí sentado, mirando la casa. Nuestra casa. La que pintamos juntos. En la que arreglé el fregadero que goteaba, reemplacé el techo y pagué los impuestos a la propiedad cada año como un reloj. La lluvia lo desenfocaba todo. Marjorie se había ido hacía 3 semanas. Un derrame cerebral. Repentino. Sin advertencia. Un minuto estábamos discutiendo sobre si necesitábamos un lavavajillas nuevo, al siguiente. Yo estaba sosteniendo su mano en una habitación de hospital que olía a antiséptico y café malo, escuchando cómo las máquinas se ralentizaban y luego se detenían. En ese momento, Evan había parecido normal, distante, pero educado. Me abrazó rígidamente en el funeral, me agradeció por hacerme cargo de las cosas. Pensé que el dolor lo estaba volviendo torpe. Estaba equivocado. Conduje hasta que el vecindario se desvaneció detrás de mí y el tramo familiar de la Ruta 30 se abrió. El motel cerca de la autopista tenía un letrero parpadeante y un estacionamiento lleno de camionetas.
No era mucho, pero estaba seco. Adentro, la habitación olía levemente a cloro y alfombra vieja. Me senté en el borde de la cama y miré la carpeta que había traído conmigo desde la casa. Papeles del seguro, facturas del hospital, extractos bancarios. Las cosas aburridas de una vida que había terminado sin pedir mi permiso. La hojeé lentamente, tal como Marjorie siempre lo hacía. A ella le gustaba mucho leer la letra pequeña. A mí no. Yo confiaba en que ella se encargaría de ese lado de las cosas. Un recuerdo surgió, sin invitación. Habíamos estado sentados en la mesa de la cocina no mucho antes de que ella muriera. Papeles esparcidos. Ella se había quitado las gafas y se frotaba el puente de la nariz, un hábito que tenía cuando algo no le cuadraba. Frank había dicho muy calmada. Si algo me llega a pasar, prométeme una cosa. ¿Qué cosa?, había preguntado yo, escuchando a medias, concentrado en mi café. Lee todo, dijo. No confíes en cómo se ven las cosas a primera vista. Prométemelo. Yo había sonreído y apretado su mano. ¿Lo prometo? En ese momento, pareció nada. Ahora se sentía como una cuerda lanzada a aguas profundas. De vuelta en la habitación del motel, seguí pasando páginas hasta que algo se deslizó fuera de la carpeta y cayó sobre la cama. Una sola hoja de papel, de color crema. Mecanografiada en la parte superior, con la letra de Marjorie, había una línea corta, sección 9. Leer 2 veces. La miré fijamente, y mi corazón comenzó a acelerarse por primera vez desde el porche. Afuera, un camión rugió pasando por la autopista. El letrero del motel zumbaba, por primera vez desde que Evan cerró esa puerta de golpe. No me sentí completamente impotente. Aún no a la mañana siguiente, me desperté antes de mi alarma, con el corazón ya acelerado como si me hubiera perdido algo importante. La habitación del motel estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el soplido distante de los camiones en la carretera. Me quedé allí mirando el techo, con las palabras de Marjorie repitiéndose en mi cabeza. Lee todo. No confíes en cómo se ven las cosas. Me duché, me puse mi única camisa limpia de botones y conduje hasta el Denny's al final de la calle. Era el mismo en el que solíamos parar después de visitar a su hermana en Kankakee. El olor a café quemado y tocino frito me envolvió como un recuerdo que no había pedido. Pedí huevos que apenas toqué y extendí los papeles sobre la mesa. Facturas del hospital, formularios de seguro de vida, extractos bancarios. Todo parecía ruido. Lenguaje legal que se volvía borroso si mirabas demasiado tiempo. Y ahí estaba de nuevo. Esa hoja única, sección 9. Leer 2 veces. No lo entendía. No realmente. Pero la doblé cuidadosamente y la deslicé de nuevo en la carpeta, tal como Marjorie solía hacer cuando algo importaba. La oficina legal estaba en un edificio de ladrillo antiguo en Joliet, escondida entre un dentista y una agencia inmobiliaria. El letrero decía Harlen y Beck, abogados. Las letras estaban descoloridas pero sólidas. Adentro, el aire olía a papel viejo y cera de limón. Evan ya estaba allí. Estaba sentado con el tobillo cruzado sobre la rodilla, desplazándose por su teléfono, vistiendo una chaqueta a medida que probablemente costaba más de lo que solía ser mi hipoteca mensual. Levantó la vista cuando entré y sonrió con arrogancia. No pensé que vendrías, dijo. Me dijeron que estuviera aquí, respondí, manteniendo mi voz uniforme. Se encogió de hombros. Supongo que es bueno ver las cosas hasta el final. Thomas Beck salió un momento después. Cerca de los 50 años, cabello gris fino, gafas de montura metálica. Estrechó la mano de Evan primero, luego se volvió hacia mí. Frank Dalton, dijo. Siento su pérdida. Gracias, dije. Y por primera vez desde el funeral, creí que alguien lo decía en serio. Nos sentamos en una larga mesa de conferencias. Los papeles estaban apilados ordenadamente frente a Beck. Se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. Comencemos. Empezó con las formalidades, fechas, nombres, testigos, la confirmación legal de que el testamento de Marjorie era válido y estaba debidamente ejecutado. Mi estómago se apretaba con cada frase. Luego llegó la parte que Evan había estado esperando.
bajo los términos del testamento, dijo Beck. La residencia principal y la mayor parte de los activos del patrimonio están designados a Evan Pierce. Evan se recostó en su silla, cruzando las manos detrás de la cabeza. Me miró, con una sonrisa de satisfacción tirando de su boca. Ahí está, dijo. Te lo dije. Sentí las palabras como un golpe en las costillas. 25 años de matrimonio reducidos a una frase leída en voz alta. Beck continuó, con tono firme. El valor total del patrimonio, incluidas las cuentas de inversión y los activos líquidos, es de aproximadamente $27.5 millones. Evan dejó escapar un silbido bajo. Nada mal. Miré fijamente la mesa, con los oídos zumbando. Por una fracción de segundo, consideré levantarme y salir. Que Evan se quedara con todo. Que se quedara con la casa, el dinero, los recuerdos. Estaba cansado. Beck prosiguió. Frank Dalton tiene asignada asistencia de vivienda transitoria y acceso a ciertos efectos personales como se describe aquí. Evan se rió. No muy fuerte, solo lo suficiente. ¿Transitoria?, repitió. Eso es generoso. Algo caliente estalló en mi pecho, pero se apagó igual de rápido. Me recordé a mí mismo el papel en mi carpeta, la voz de Marjorie. Lee todo. Cuando Beck terminó de leer las secciones iniciales, apiló los papeles ordenadamente e hizo una pausa. Evan se puso de pie. Entonces eso es todo, ¿verdad? Haré que mi gente coordine la transferencia de la propiedad. Beck no se levantó. Ni siquiera miró a Evan. En cambio, se quitó las gafas, las limpió con un paño y se las volvió a poner en la nariz. Señor Pierce, dijo con calma. Antes de continuar, hay una sección adicional del testamento que no hemos discutido. Evan se burló. Si es sobre los muebles, puede quedárselos. No necesito. Le sugiero que se siente, dijo Beck. La habitación se quedó muy quieta. Evan vaciló, luego se bajó lentamente de nuevo a la silla. Su confianza no desapareció, pero parpadeó. Beck deslizó otro juego de papeles hacia adelante. ¿Por casualidad leyó la sección 9 del testamento de su madre?, preguntó. Evan parpadeó. Leí lo que importaba. Beck sonrió levemente, no una sonrisa amistosa. Le recomiendo que escuche con atención la siguiente parte, dijo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, lento y pesado como pasos bajando por un pasillo largo. Evan se enderezó en su silla, con la sonrisa arrogante aún colgando en su rostro como una armadura. No se daba cuenta de que ya se había agrietado. Solo léalo, dijo. Terminemos con esto. Thomas Beck no respondió de inmediato. Pasó una página, luego otra. El papel hizo un sonido suave y deliberado en la habitación silenciosa. En lugar de leer, miró a Evan y le hizo una pregunta simple. ¿De verdad leyó la sección 9? El color desapareció del rostro de Evan tan rápido que incluso a mí me sobresaltó. Te lo dije, dijo Evan, con un tono afilado arrastrándose en su voz. Leí el testamento. Beck asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Se giró ligeramente en su silla y finalmente me miró a mí. Frank dijo, esta parte te concierne directamente. Quiero explicarlo claramente. Tenía la boca seca. Asentí. Beck cruzó las manos sobre la mesa. La sección 9 establece lo que se conoce como un usufructo vitalicio, life estate. Evan resopló. ¿Qué significa eso siquiera? Significa, dijo Beck con calma, que aunque usted tenga el título de propiedad, Frank Dalton tiene el derecho legal de vivir en esa casa por el resto de su vida. La habitación pareció inclinarse. Evan se rió, pero sonó mal. Eso no es. No, eso no puede ser correcto. Mi nombre está en la escritura. Sí, dijo Beck, y el derecho de Frank está adjunto a ella. Usted no puede vender la casa. No puede refinanciarla. No puede echarlo a la fuerza. Ni ahora, ni nunca. No sin su consentimiento por escrito. Sentí mi pulso en los oídos. Imágenes pasaron por mi mente, Evan cerrando la puerta de golpe, el bote de basura, la lluvia en el porche. La casa seguía siendo mía.
No en papel, de la forma en que Evan entendía la propiedad, sino de la única forma que importaba. Evan empujó su silla hacia atrás. Esto es una broma. Beck no reaccionó. Es muy común, en realidad. Su madre fue minuciosa. Evan me miró, luego realmente me miró, como si estuviera viendo a un extraño. ¿Tú sabías sobre esto?, exigió. Negué con la cabeza. No. Eso pareció empeorarlo. Beck continuó, con su voz firme, paciente, como un hombre acostumbrado a dar noticias que la gente no quería escuchar. La sección 9 también aborda el fideicomiso. Evan se tensó. ¿Qué hay con eso? Los 27.5 millones de dólares se mantienen en un fideicomiso, dijo Beck. Usted es el beneficiario. Evan exhaló ruidosamente. Bien. Pero Frank Dalton, continuó Beck, es el fideicomisario. El silencio cayó en la habitación como un abrigo pesado. Evan miró a Beck, luego a mí. Repite eso. Frank administra el fideicomiso, dijo Beck. Todas las distribuciones, todas las aprobaciones. Eso es imposible, espetó Evan. Soy su hijo. Hijastro, corrigió Beck suavemente. Y esta fue la decisión de su madre. La mandíbula de Evan se movía como si estuviera masticando algo amargo. ¿Y qué? ¿Tengo que pedirle mi propio dinero? Usted recibe una distribución mensual, dijo Beck. Una cantidad fija para gastos de vida regulares. ¿Y el resto?, preguntó Evan. Beck deslizó el papel hacia él. Los retiros más grandes se limitan a salud, educación, mantenimiento y apoyo. En palabras simples, necesidades razonables. Frank determina qué califica. Sentí que algo se retorcía dentro de mí, una mezcla de asombro y miedo. Marjorie había hecho esto silenciosamente, cuidadosamente. Me había puesto entre Evan y el dinero, no como castigo, sino como un filtro. Evan se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre la mesa. Esto es ridículo. Él no puede controlar mi vida. Beck lo miró a los ojos. Él no controla su vida. Él controla el acceso al fideicomiso. Evan se volvió hacia mí entonces, con la voz baja y peligrosa. ¿Estás disfrutando esto? No lo estaba. No de la forma en que él creía. Una parte de mí quería reír. Otra parte quería disculparse. Principalmente estaba asustado porque conocía a Evan. Había visto cómo reaccionaba cuando las cosas no salían a su manera. Beck se aclaró la garganta. Hay un componente más en la sección 9. Evan soltó un suspiro áspero. Por supuesto que lo hay. Beck golpeó la página con su dedo. Una cláusula de confiscación. Evan se congeló. Cualquier intento de acosar, intimidar o socavar legalmente al fideicomisario, dijo Beck, resulta en la suspensión de las distribuciones discrecionales. La voz de Evan salió fina. ¿Estás diciendo que si me resisto, pierdo el acceso a mi propia herencia? Sí, dijo Beck simplemente. Evan se levantó tan abruptamente que su silla chilló contra el piso. Esto es una locura. ¿Esperas que yo simplemente... ¿Qué? ¿Sea educado? Espero que usted, dijo Beck, siga los deseos de su madre. Evan se rió, agudo y feo. Ella no habría hecho esto. Beck no levantó la voz. Ella lo hizo. Recordé a Marjorie en la mesa de la cocina, sin gafas, leyendo línea por línea. Recordé que decía que Evan era inteligente pero descuidado. Que leía por encima. Que asumía cosas. Evan agarró los papeles, hojeándolos salvajemente, como si las palabras pudieran reorganizarse si miraba lo suficientemente fuerte. Esto no tiene sentido, murmuró. No puedes simplemente. Evan, dijo Beck, más firme ahora. Esta reunión no es una negociación. Evan me miró de nuevo, con los ojos oscuros. ¿Crees que ganaste algo? Tragué saliva. Creo que tu madre quería paz. Se burló. Entonces eligió a la persona equivocada. Salió furioso sin decir otra palabra, y la puerta se cerró de golpe tras él. El silencio posterior fue ruidoso. Beck recogió los papeles con calma. Sé que esto es mucho, me dijo.
Pero legalmente, tu posición es sólida. Asentí, con la mano aún temblando. Cuando me levanté para irme, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una notificación de correo de voz. Número desconocido. Esa noche, de vuelta en el motel, escuché el mensaje. La voz de Evan llegó, baja y tensa. Te vas a arrepentir de esto, Frank dijo. Te lo prometo. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, y por primera vez desde que Marjorie murió, entendí lo que realmente me había dejado. No dinero. Responsabilidad. Y una tormenta que aún no había terminado de estallar. No dormí mucho esa noche, pero no fue el mismo tipo de insomnio que había tenido desde que Marjorie murió. Esta vez, mi mente no solo estaba reproduciendo recuerdos. Estaba trabajando. La habitación del motel estaba en silencio, excepto por la máquina de hielo haciendo ruido en algún lugar del pasillo y el zumbido bajo del tráfico afuera. Me quedé allí mirando el techo, con la voz de Evan desde el correo de voz resonando en mi cabeza. Te vas a arrepentir de esto. Por la mañana, había tomado una decisión. Si Evan iba a presionar, yo no me iba a quedar quieto. Me duché, me afeité y conduje de regreso a la ruta 30. El cielo era de un gris opaco del medio oeste, del tipo que te presiona hacia abajo. Me detuve en el mismo Denny's del día anterior, pedí café negro y volví a sacar la carpeta de Marjorie. Esta vez, no me apresuré. Leí cada página como ella solía hacerlo, lento, deliberado, siguiendo las líneas con el dedo. Se sentía extraño, casi como si ella estuviera sentada frente a mí vigilando para asegurarse de que no leyera por encima. Fue entonces cuando lo noté. En la parte posterior de la carpeta, metido en una funda de plástico, había un pequeño sobre blanco que no había visto antes. Sin sello, solo mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Marjorie. Adentro había una pequeña llave de latón y una nota. First Midwest Bank, caja 214. Mi café se enfrió mientras lo miraba. La sucursal del banco estaba a unas pocas millas de distancia, del tipo con vidrio a prueba de balas y sonrisas educadas. Tomé un número y esperé, escuchando los pitidos silenciosos del sistema de cajeros y el crujido del papeleo. La mujer en el mostrador miró la llave y asintió. Las cajas de seguridad están abajo. La caja 214 era pequeña, sin pretensiones. Adentro había 3 cosas, una carta doblada, una copia de los documentos del fideicomiso, y un sobremanila etiquetado si Evan presiona. Mis manos temblaban mientras abría la carta. Frank, si estás leyendo esto, significa que tenía razón sobre Evan. Lamento que estés lidiando con esto, pero necesito que seas fuerte. Todo está configurado para protegerte, pero solo si no te rindes. Lee el fideicomiso. Llama a Thomas. Y recuerda, no eres un invitado en tu propia vida. Tuve que sentarme en el pequeño banco de la bóveda. Sentí el pecho apretado, no de miedo esta vez, sino con algo más cercano a la gratitud. Marjorie no solo había planeado mi comodidad. Había planeado una pelea. Durante los siguientes días, me mantuve ocupado, demasiado ocupado para sentir pena por mí mismo. Pasé horas en la biblioteca pública, con el silencio roto solo por el zumbido de la fotocopiadora y la tos ocasional. Leí sobre usufructos vitalicios, sobre fideicomisos, sobre cláusulas de confiscación. No me convertí en abogado de la noche a la mañana, pero aprendí lo suficiente para entender una cosa claramente: el poder de Evan solo existía si yo se lo entregaba. A él no le gustó eso. Las llamadas comenzaron al tercer día. Primero, educadas: Frank, hablemos como adultos. Luego, irritadas: este arreglo no es práctico. Luego, enojadas: estás reteniendo mi dinero como rehén. Dejé que cada llamada fuera al correo de voz. Al quinto día, apareció. Estaba en el estacionamiento del motel, cargando una bolsa de compras en la camioneta, cuando escuché su voz detrás de mí. «¿Realmente te gusta este lugar?», dijo. «¿Qué clase?». Me giré lentamente. Estaba apoyado en su auto, con gafas de sol puestas y la mandíbula tensa. «¿Qué quieres, Evan?». Hizo un gesto hacia la camioneta. «Eso es parte del patrimonio. Está a nombre de Marjorie», dije, «y asignada a mí». Se acercó más.
No la necesitas. No vas a ir a ninguna parte. Algo en su tono hizo que se me hiciera un nudo en el estómago. Terminé de hablar, dije. Sonrió, pero no había humor en ello. Estás cometiendo un error. Ya cometí uno, respondí, al pensar que te importaba alguien más que tú mismo. Su sonrisa se desvaneció. Esa noche, solo en la habitación del motel, la duda volvió a aparecer. Abrí mi computadora portátil y comencé a redactar un correo electrónico a Beck. Quizás podamos simplificar las cosas. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego, la cerré. En cambio, abrí el sobre Manila etiquetado si Evan presiona. Adentro había correos electrónicos impresos, notas, fechas, evidencia que Marjorie había guardado discretamente. Pruebas de que Evan había intentado presionarla para cambiar el testamento mientras ella aún estaba viva. Exhalé lentamente. Él había cruzado la línea, y ni siquiera lo sabía todavía. El juzgado del condado de Will no había cambiado mucho desde la última vez que había estado allí años atrás para ser jurado. Los mismos bancos duros, el mismo olor tenue a madera vieja y limpiador de pisos, la misma energía nerviosa zumbando en el aire. Esta vez, sin embargo, cada paso que daba por el pasillo se sentía más pesado. Había gente del pueblo allí. Reconocí caras, vecinos, un tipo que solía sentarse 2 filas detrás de nosotros en la iglesia, incluso la señora Kaplan de la ferretería. Las noticias viajan rápido en lugares como Plainfield. Cuando alguien con dinero pierde el control, la gente se da cuenta. Evan ya estaba dentro de la sala del tribunal cuando entré. Se veía diferente. Todavía afilado, todavía pulido, pero tenso, como un hombre usando un traje una talla demasiado pequeña. No me miró al principio. Cuando lo hizo, sus ojos eran fríos. ¿Realmente quieres hacer esto?, murmuró mientras pasaba junto a él. Yo no fui quien presentó la demanda, dije en voz baja. Resopló. Podrías haber llegado a un acuerdo. Tomé mi asiento y no dije nada más. Cuando entró la jueza, la sala se levantó y se sentó como uno solo. Los papeles crujieron. Una tos resonó desde la última fila. Junté las manos y esperé. El abogado de Evan habló primero. Pintó la imagen de un viudo anciano confundido por el duelo, de un fideicomisario abusando de su discreción, de un hijo injustamente restringido de su herencia. Hablaba rápido, confiado, suave. Escuché sin reaccionar, tal como Beck me dijo. Luego fue nuestro turno. Thomas Beck se puso de pie, se ajustó las gafas y habló con la misma voz tranquila en la que había llegado a confiar. Su señoría dijo, este caso no se trata de control. Se trata de cumplimiento. Expuso los hechos lentamente, el usufructo vitalicio, la estructura del fideicomiso, las distribuciones mensuales que Evan continuaba recibiendo sin interrupción, el lenguaje claro que otorgaba discreción al fideicomisario. Luego Beck cambió de marcha. La sección 9 también incluye una cláusula de confiscación, dijo, sosteniendo un documento, una que se vuelve relevante cuando el beneficiario se involucra en acoso o intimidación. Evan se movió en su asiento. Beck comenzó a leer fechas, horas, citas. Correos de voz, correos electrónicos, declaraciones de testigos. Mi corazón latía con fuerza mientras las propias palabras de Evan resonaban en la sala del tribunal, amenazantes, despectivas, crueles. La sala se agitó. Vi cabezas girar. Murmullos se propagaron. Esto está fuera de contexto, espetó Evan, medio levantándose. La jueza levantó una mano. Siéntese, señor Pierce. Beck no había terminado. Presentó los correos electrónicos impresos que Marjorie había guardado. Mensajes que Evan envió mientras ella aún estaba viva, presionándola, empujando, pidiéndole que arreglara las cosas para que el dinero no quedara atado. La expresión de la jueza se endureció. Evan se puso de pie de nuevo, y su compostura finalmente se quebró. Ella estaba enferma. No sabía lo que estaba haciendo. Eso fue todo. La jueza se inclinó hacia adelante. Señor Pierce, una interrupción más y será retirado. El rostro de Evan se enrojeció, su mandíbula se tensó. Por primera vez, parecía asustado. Beck concluyó en voz baja.
Por sus propias acciones, el señor Pierce activó la cláusula de confiscación. Las distribuciones discrecionales quedan suspendidas hasta nuevo aviso. La autoridad del fideicomisario permanece intacta. La sala se quedó en silencio. Entonces habló la jueza. No encuentro abuso de discreción, dijo. De hecho, encuentro que el fideicomisario ha actuado con moderación, miró a Evan. Su moción es denegada. Un aliento colectivo se liberó de los bancos. La silla de Evan raspó ruidosamente cuando se puso de pie. Esto no ha terminado, dijo, con la voz quebrada. La jueza no lo miró. Se levanta la sesión. La gente se puso de pie. Estallaron los susurros. Me quedé sentado un momento, con las piernas inestables. Fuera de la sala del tribunal, Evan me alcanzó. Por favor, dijo, la palabra apenas reconocible viniendo de él. Haré cualquier cosa. Lo miré a los ojos. Por primera vez, lo vi claramente. No dije. Harás lo que tu madre pidió. Me alejé caminando. Regresé a la casa un martes por la mañana. No con la policía, no con mudanzas, solo yo, la vieja Ford y un juego de llaves que Thomas Beck me entregó después del fallo, llaves que Van nunca se molestó en devolver. La puerta principal se abrió de la misma manera que siempre lo había hecho, con un suave chirrido en la bisagra. El olor interior me detuvo en seco. Limpiador de limón, café tenue, el fantasma de la vida que Marjorie y yo habíamos construido, un día ordinario a la vez. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina y aterrizaba en la mesa donde solíamos sentarnos todas las tardes, leyendo el correo, discutiendo sobre las compras, planeando nada en particular. Dejé mi maleta y me quedé allí parado durante mucho tiempo. La casa se sentía más silenciosa que nunca, pero ya no se sentía hostil. Se sentía como si estuviera esperando a que yo decidiera quién iba a ser después. Caminé por cada habitación lentamente, sin prisas, tocando los respaldos de las sillas, los marcos de las puertas que yo mismo había medido y repintado. En el dormitorio, abrí el armario y encontré uno de los suéteres de Marjorie todavía colgado allí, lavanda, desgastado en los puños. Presioné mi cara contra él y me permití respirarla una última vez. En la cocina, tomé la pequeña caja de cartón de la camioneta y la puse suavemente sobre la mesa. Las tarjetas de recetas de Marjorie, su letra, sus notas. Limpié la suciedad de la tapa con un paño de cocina y puse la caja de nuevo donde pertenecía. Esa tarde, llamé a Evan. Contestó al segundo timbrazo. Su voz era plana, cansada. ¿Qué quieres?, preguntó. Te doy 30 días, dije. Eso es justo una pausa. ¿Y el dinero? Seguirás recibiendo la cantidad mensual básica, dije. Nada más hasta que el tribunal diga lo contrario. Exhaló bruscamente. ¿Estás disfrutando esto? Pensé en eso por un momento. No, dije. Lo estoy sobreviviendo. Él no dijo nada después de eso. Yo tampoco. Colgamos y por primera vez desde el funeral de Marjorie, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No victoria. Alivio. Durante las siguientes semanas, volví a adaptarme a los ritmos de la casa. Café matutino en el mismo mostrador. Noticias de la tarde murmurando de fondo. Pequeñas reparaciones que había pospuesto mientras la vida se desmoronaba. Los vecinos pasaban con guisos y disculpas silenciosas. El señor Our me estrechó la mano y dijo, era una mujer inteligente. Tenía razón. Marjorie no me dejó dinero. Me dejó dignidad. Me dejó una manera de mantenerme de pie cuando alguien intentaba borrarme. A veces pensaba en Evan, en lo fácil que la codicia lo había vaciado. En lo rápido que el amor puede convertirse en un sentido de derecho si lo permites. No lo odiaba. Simplemente dejé de protegerlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que envejecer no te hace inútil. Solo significa que la gente espera que te hagas a un lado en silencio. No tienes que hacerlo. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es leer la letra pequeña, mantenerte firme y negarte a desaparecer. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sido descartado, hecho a un lado, o te han dicho que ya no importabas, espero que tomes un momento para reflexionar sobre tu propio valor.
Y si conoces a alguien que pueda necesitar escuchar esto, considera compartirlo con ellos. Gracias por escuchar. Y si te gustaría escuchar más historias como esta, ya sabes dónde encontrarme.